En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Con la historia, cita con don Pío Moa una semana más. La semana pasada tocábamos el tema del desastre del 98, hablamos un poco de antecedentes en la primera parte. Hoy toca un nuevo episodio. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, vamos a hablar un poco de las operaciones militares. De las operaciones militares. Un poco dentro de lo que podamos hacer. Pues muy bien. Pero antes, si no me equivoco, tenemos una editorial como siempre y luego vamos a hacer una referencia a algunas efemérides, ¿no? Sí. Bueno, el pasado día 9 fue lo que llaman el Día de Europa, que es más bien el Día de la Unión Europea, en fin. El caso es que escribí un editorial en mi blog de www.piomoa.es. En www.piomoa.es. Eso es. Y que lo voy a leer como editorial ahora. Muy bien. La cuestión de Europa tiene para nosotros dos partes. Una es la relación entre Europa y la Unión Europea, que no son lo mismo, y otra la relación entre España y la Unión Europea. En cuanto a lo primero, ya partimos de un equívoco o una usurpación que iguala a Europa con la UE. Son conceptos no solo distintos, sino que van camino de hacerse antagónicos. La principal sustancia cultural europea es el cristianismo, y precisamente la UE trabaja sistemáticamente por arruinarla desde la política. Casi todas las medidas en marcha en la UE, homosexualismo, abortismo, multiculturalismo, etc., se dirigen de lleno a destruir la herencia cristiana, centrando en el dinero y el sexo los valores que dan contenido a la vida humana. Al cristianismo se le oponen argumentos de libertad y democracia, pero seguramente no es casual que la Unión Europea se vaya convirtiendo en una oligarquía burocrática que intenta moldear a la gente regulando no ya su conducta, sino hasta sus sentimientos y vida íntima. Ahora se está hablando, por ejemplo, de delitos de odio. Usted no puede intervenir en los sentimientos de la gente. Intelectuales lúcidos como Vladimir Bukovsky, antigua víctima del sistema soviético, vienen denunciando la deriva totalitaria de Bruselas, que por cierto ya pronosticó en el siglo XIX el gran teórico liberal Tocqueville, definiéndola como despotismo democrático. Asimismo, se intenta disolver las naciones, que son otra esencial característica histórica y cultural europea, corroyendo poco a poco su soberanía e imponiendo el inglés como idioma superior y de cultura. Esta deriva es curiosa porque la Unión Europea surgió después de la Guerra Mundial como un designio cristiano-demócrata que heredaba la idea del Sacro Imperio, un continente políticamente unificado y cristiano. Pero esa idea va una vez más contra toda la historia real europea. No es casual que se haya declarado a Carlomagno como el padre de Europa y que le hayan dado al Papa Bergoglio el premio de ese nombre. Pero sin subestimar la importancia histórica de Carlomagno, la verdad es que representa también una tendencia contraria a lo europeo, es decir, la identificación del poder político y el religioso. Que eso, Carlomagno se daba un poco como se daba en la Iglesia ortodoxa rusa o bizantina, ¿no? Claro, sí. Incluso en la islámica. Claro que desde los primeros proyectos cristianodemócratas la religión ha cambiado y ahora predomina una religión socialdemócrata. Lo que la UE llama valores europeos son así más bien antieuropeos. Incluyen el abortismo, el homosexualismo y todas estas cosas, ¿no? Sí, que atacan al final las... Sí, las raíces cristianas, claro, por todas partes, ¿no? Como un mérito históricamente excepcional, la Unión Europea se atribuye haber superado las guerras internas europeas desde 1945. Pero no es cierto. Quien ha mantenido la paz en Europa ha sido la tutela militar useña. Y cuando estallaron las guerras internas en la europea Yugoslavia, fue nuevamente USA quien les puso fin, y no la Unión Europea. Fuera de Europa,
países como Holanda, Francia, Bélgica, Inglaterra y Portugal han sostenido contiendas por Asia y África, a menudo de gran crueldad, y que casi siempre perdieron. Y el actual caos y sangrientas guerras civiles en los países árabes deben mucho a la desestabilización propiciada por la UE, que luego quiere lavarse las manos. Estos son hechos reales. Entonces, cuando se invoca la paz dentro y fuera de Europa, pues hay que ver cuál es la historia real. En mi opinión, nunca debió haberse superado el nivel de la Comunidad Económica Europea, la CE, y de acuerdos de defensa mutua. La Unión Europea es el intento de crear una superpotencia que va contra el espíritu y tradiciones europeas y que solo puede causar grandes dificultades en su propio seno y contribuir a crear más problemas en el mundo, como por lo demás se está haciendo. Por lo que respecta a la posición de España con respecto a la UE, no me extenderé mucho. Los políticos y unos intelectuales incultos, entre los intelectuales los hay que tienen cerebro, es un hecho, dijo Iván, un personaje de la novela El maestro y Margarita de Bulgakov. Bueno, pues intelectuales incultos, que parece una contradicción, pero no lo es del todo, pues dicen que España entró en Europa por haberlo hecho en la CEU. Nada más, nada menos. Sí, y que a ello debemos nuestra prosperidad y consolidación de la democracia. La realidad es que, estando fuera de la CE o de la UE, que no de Europa, porque siempre hemos estado en Europa, la economía española creció de modo mucho más sostenido, más rápido y más sano, es decir, con muy poco paro y con muy poca deuda, que después de entrar. Y que desde la entrada ha ido a trompicones, con frecuentes crisis y un desempleo muy alto. Sin contar la última depresión en la que seguimos sumergidos. En cuanto a la democracia, se olvida un dato clave. Casi todos los países de Europa occidental deben su actual democracia a la intervención bélica y tutela militar de USA. España se la debe a sí misma, a su propia evolución después de superar una república caótica, un proceso revolucionario totalitario, una guerra civil, un intento de reavivar la guerra jaleado por Europa occidental, el maquis, y un criminal aislamiento propiciado por esos países que presumen de demócratas. Se nos trata de convencer de que debemos todo a la CUE, a la Unión Europea, y la verdad es que en el intercambio político-moral de la historia salimos con gran superávit, sin olvidar lo que significa la presencia en nuestro territorio y en el punto más estratégico de Gibraltar, colonia de un país amigo, entre comillas, amigo más bien de nuestros corruptos, incultos y sobornados políticos. España no tenía necesidad alguna de entrar en la UE, aparte de la sandez acomplejada de nuestros políticos gibraltarizados. Pero una vez dentro, ¿qué hacer? 3 cosas por lo menos. Primero, exigir el cese de la injuria permanente de Gibraltar. Segundo, contrapesar a las grandes potencias que realmente deciden, Alemania y Francia, apoyándose en gobiernos como los de Polonia, Hungría y cuantos vayan ofreciendo resistencia al despotismo democrático en marcha. Que, por cierto, la política de Aznar en este sentido era bastante correcta, ¿no? De una alianza con Polonia y tal. Y dejar claro que la soberanía española no se vende ni se regala, y que las decisiones tomadas de modo oscuro y poco representativo en Bruselas o Estrasburgo solo serán aplicadas en España si no contrarían nuestros intereses, que es lo que han venido haciendo los ingleses. Que en ese sentido, me parece, creo que está muy bien. Claro, para ellos, fenomenal. Claro. Y es lo que teníamos que haber hecho nosotros. Claro. Porque al final, además, este europeísmo no se contradice con los separatismos. Claro. Se pueden apoyar perfectamente. Claro. Y vamos a estar todos en Europa. ¿Qué más da? Que estemos separados en la península. ¿Qué más da? Sí. Además, yo creo que Europa, por decirlo de alguna manera, o este europeísmo, incluso ha sido cómplice de este separatismo. Por ejemplo, consintiendo que en sus instituciones pues sale una persona como Otegi, ¿no? Sí, o por poner otro ejemplo, cuando derogaron la doctrina Parot, se apoyaron en lo que decía Estrasburgo, cosas así, ¿no? Que son pretextos, ¿no? Sí. Porque hay una tendencia, la verdad es que el europeísmo en España es muy ignorante de lo que es Europa, es muy ignorante de lo que significa España, de lo que ha significado, y es una forma de hispanofobia. Es decir, es una huida hacia adelante, ¿no? España es malo. Gracias a lo que llaman Europa, que ellos mismos no saben muy bien qué es, pues podemos un poco levantar cabeza, lo cual es falso. Bueno, pues vamos con efemérides, ¿no? Bueno, hay una, siempre hay muchas, claro, no podemos hablar de todas, pero hay una muy importante y es
la publicación de la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891. Para entenderlo, la Iglesia por entonces se encontraba con una pérdida de espacio, sobre todo entre los obreros y otras capas populares, a favor de movimientos reivindicativos de base utópica, unos movimientos como marxistas, anarquistas y similares, ¿no?, que tendían a negar la propiedad privada y a atacar directamente a la Iglesia y a la religión en general, considerados como instrumentos de los explotadores para mantener resignados a los explotados. De algo de eso trato en mi libro que ya se está distribuyendo sobre la guerra civil y los problemas de la democracia. Por otra parte, la ideología de la organización industrial llamada capitalista o burguesa sostenía que el movimiento libre de la economía por la oferta y la demanda y la competencia facilitaba la riqueza de los empresarios más eficientes, lo cual redundaba en beneficio de toda la sociedad. Esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. Los salarios, por ejemplo, en condiciones de libertad de contratación, sin injerencias del Estado, debían responder a las condiciones y posibilidades reales de la producción. La mano invisible de Adam Smith hacía que el interés particular redundara en beneficio general. Luego, para la Iglesia, la libertad de contratación no se hacía entre iguales, porque una gran oferta de mano de obra permitía a los empresarios imponer condiciones leoninas a los trabajadores con jornadas interminables y salarios bajos. Por consiguiente, era legítimo que los trabajadores se organizaran en sindicatos para hacer más fuerza, poniéndose en condiciones de mayor igualdad frente a los empresarios. Al mismo tiempo, la Iglesia admitía la propiedad privada como derecho natural, en contra de los movimientos estos utópicos, ¿no? Por tanto, se trataba de buscar un mejor equilibrio entre empresarios y empleados. Los empleados no debían ser sometidos a condiciones degradantes, recibir un salario justo que permitiera vivir con dignidad, etc. Claro, la dificultad estribaba en distinguir lo que es un salario justo y lo que es vivir con dignidad, y quién debía decidirlo y qué papel debía desempeñar el Estado. Estas cuestiones han dado lugar durante todo el siglo XX y actualmente, ahora mismo, a 1000 polémicas y ensayos sobre el funcionamiento de la economía. Se considera la Rerum Novarum como la base de la democracia cristiana, pero también ha influido en los sistemas corporativistas o fascistas. Fue adoptado como base doctrinal en el franquismo y, de otro modo, ha influido en las economías occidentales desde la Segunda Guerra Mundial, cuando, más o menos siguiendo a Keynes, el Estado se expandió de manera nunca vista en USA y Europa Occidental, asegurando, por cierto, una prosperidad nunca vista antes. Todos estos sistemas han tenido su periodo de auge y de crisis. Así, la crisis del sistema keynesiano a partir de los años 70 del siglo pasado dio lugar a una revitalización de las tesis contrarias a la intervención del Estado y a una mayor desregulación y libertad para los empresarios. Hasta ahora no se ha encontrado un sistema que permita una estabilidad satisfactoria y duradera. Y aquí dejamos el tema por hoy, porque la solución tampoco la tenemos. Pero es importante saber los problemas y cómo los enfocan unos y otros. Bueno, pues yo creo que dicho lo cual, y llegados a este punto, nos metemos, si le parece a usted, don Pío, de lleno en la guerra del 98. En la guerra del 98, ¿no? El desastre del 98. Quedarían 5 minutos para irnos al descanso, pero vamos a hacer la publicidad ahora, si le parece, y así no paramos. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, y ahora sí, de lleno en la guerra, en el desastre del 98 y las acciones bélicas, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, ya vimos en el programa anterior cómo se estaban creando las condiciones para la guerra, sobre todo por una parte por los independentistas, los rebeldes, llamados mambises, que luchaban contra España, y por otra parte porque USA tenía unas ambiciones clarísimas expansionistas sobre todo el área del Caribe, de las Antillas, ¿no? Y dado que España no estaba dispuesta a vender Cuba y las demás posesiones, pues para USA solo quedaba la guerra, para la cual se preparaba activamente. Solo le faltaba un pretexto. En febrero de 1898 envió el acorazado de segunda clase Maine lo envió a La Habana en un acto intimidatorio y sin previo aviso, mientras preventivamente colocaba sus fuerzas navales en posición de ataque. El día 15 de febrero del 98, el barco, el Maine, sufrió una explosión que lo destruyó, muriendo 254 marineros y 2 oficiales.
E inmediatamente la prensa amarilla de Hearst y Pulitzer, recordemos que eran lo comentamos la semana creadores, pasada, sí. Atribuyó la voladura a los españoles, lanzando titulares como "españoles asesinos" o "recordad el Maine". La investigación española dejó en claro que el hundimiento se debía a una explosión interna, pero los useños afirmaron en una falsa investigación y sin pruebas que la explosión había sido externa y provocada por España. Se ha sospechado que se trató de una provocación para justificar una agresión que venía siendo preparada desde antes. Las pruebas no son concluyentes, pues pudo haber sido un accidente. Ha habido investigaciones incluso recientes, ¿no?, de los años 70 y por ahí. ¿Y no se ha llegado a ninguna conclusión? No, la impresión es que fue una explosión interna, que eso con toda seguridad, que pudo ser accidental, o pudo no serlo. Claro. Bien, las pruebas no son concluyentes, como digo, ¿no? Y por eso las sospechas se mantienen, debido a la actitud useña de rehusar una investigación conjunta e imparcial y al bloqueo que sin previo aviso estableció sobre la isla. Además, antes del caso del Maine, USA ya había hecho llegar a Hong Kong una flota con preparativos para la guerra. Es decir, que iban a la guerra de todas. Bien, pues a continuación, el presidente McKinley, que por cierto terminaría asesinado por un anarquista. McKinley, igual que Cánovas, como ya dijimos, ¿no? Pues obtuvo préstamos extraordinarios del Congreso para lo que llamaba la defensa y lanzó un humillante ultimátum a España para que abandonase Cuba. El gobierno español apeló a otras potencias europeas. Alemania sugirió una postura común europea frente a USA, pero los demás países aconsejaron a Madrid que aceptara las exigencias useñas. De modo que no quedó otra salida que rendirse o aceptar la lucha. Bueno, pues a finales de abril España aceptó el desafío. En realidad USA ya había comenzado la guerra antes de declararla, porque se dedicó a apresar todos los barcos que pudo en el Caribe. Y eso provocó en España, claro, una oleada de auténtica indignación, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco la situación creada, porque refleja bastante las realidades de la contienda de base, ¿no? En principio la guerra era enormemente desigual. USA tenía 74 millones de habitantes, en plena pujanza, era ya la primera potencia industrial del mundo. España tenía 18 millones, que solo empezaban a reponerse de un siglo desastroso. Además, el teatro de operaciones se encontraba al lado mismo de Estados USA, Unidos, claro, y a miles de kilómetros de España. En estas condiciones, una guerra larga sería ganada forzosamente por USA. Y así lo veían muchos en España, pese a lo cual la prensa y numerosos políticos y militares pues crearon un ambiente popular de victoria sobre los tocineros de Chicago, que era un poco lo que, de manera contraria, lo que estaban haciendo en USA los otros, claro, contra España. Bien, se ha acusado mucho de demagogos sin escrúpulos a quienes fomentaron las esperanzas de triunfo, y esa es la impresión que ha prevalecido. Sin embargo, no era una idea descabellada, si la guerra se resolvía con cierta rapidez, claro. Pues, según ha observado analistas cuidadosos como Agustín Rodríguez ha escrito un magnífico estudio titulado Operaciones de la Guerra de 1898, una revisión crítica. Pues, en cuanto a las fuerzas de tierra, los españoles en Cuba eran unos 200.000 soldados, si bien muy desgastadas y con la mitad de sus efectivos permanentemente enfermos por las enfermedades tropicales, ¿no? Era algo terrible, ¿no? Sí. Pero a pesar de ello mantenían la disciplina y estaban bien entrenadas. O sea que las tropas improvisadas en USA no eran un enemigo serio para ellos, ¿no? Aunque en USA llegaron a presentarse 1 millón de voluntarios y fueron movilizados de modo efectivo unos 270.000. Llegaron a movilizar 270.000. Sí, que no llegaron a intervenir en Cuba todos. Pero, claro, igual que los españoles no intervinieron todos, ni mucho menos, ¿no? Además, los fusiles Mauser de los españoles eran mucho mejores que los Springfield de los useños. Y como estos iban a comprobar dolorosamente, ¿no? Y sin embargo, los useños podían contar con el apoyo de los insurrectos cubanos, que tuvo un gran valor, ¿no? Tuvo una gran importancia. El punto débil de la isla consistía en su dependencia de la importación de alimentos y muchos otros productos, por lo que un bloqueo naval podía rendirla en poco tiempo por hambre y miseria, ¿no?
y ello determinaba que la contienda se resolviese en el mar. Según un mito persistente hasta hoy con gran fuerza, la escuadra useña superaba netamente a la contraria y por tanto la lucha estaba predeterminada a favor de USA. Veo que había cierto derrotismo antes de empezar. Sí, pero ello no es del todo cierto. La armada useña era superior a la hispana en acorazados, pero inferior en cruceros acorazados, superior en cruceros protegidos, pero inferior en unidades torpederas, superior en blindaje y cañones pesados, pero inferior en velocidad, y en artillería media era comparable. Los principales barcos españoles eran buenos y modernos, aunque algunos fueran anticuados o mal mantenidos. Los buques useños padecían fallos semejantes. Sus mandos distaban de ser brillantes, y las numerosas deserciones en vísperas de la acción animaron en Madrid la impresión de que tenían unas tripulaciones poco aguerridas. En suma, la diferencia de poder, aunque a favor de USA, distaba mucho de ser lo abismal que luego se pretendió, y diversos expertos ingleses, franceses o alemanes dudaban de su victoria, pensando que España podía ganar. Expertos militares. Sí. En aquellas condiciones, los españoles podían jugar sus mejores bazas valiéndose de su movilidad, eludiendo el combate directo para hostigar el comercio enemigo o atacar su litoral o desembarcar en él. De hecho, hubo conciencia de estas posibilidades, que además provocaron movimientos de pánico en algunas zonas costeras useñas. La gente escapó al interior. Y, sin embargo, estas soluciones fueron estudiadas, pero fueron descartadas por motivos confusos y marginados sus valedores a favor de mandos menos acometivos. Uno de los problemas era la actitud de Inglaterra, que era muy favorable a USA. Claro, el Reino Unido. Sí, estuvo saboteando constantemente a los españoles, ¿no? En el desistimiento del ataque al comercio, pues fue sobre todo Inglaterra, que no tenía el menor interés en que el comercio se interrumpiera, ¿no? Por otra parte, aunque el conflicto se venía a venir desde hacía años, los gobiernos españoles habían tomado pocas previsiones y sus adversarios casi siempre fueron por delante. Un problema fundamental para España, aunque a menudo poco valorado, consistía en el flojo ánimo de los dos almirantes, Cervera y Montojo, que estaban a cargo de las escuadras en las Antillas y en Filipinas, respectivamente. Aunque eran valientes, caían en el pesimismo, por no decir en el derrotismo. El derrotismo con facilidad. Sí, claro, es que un ejército, aunque sea bueno, si está mal mandado, está mandado por... ineptos. O por derrotista, pues no tiene... Hombre, ellos su oficio lo conocían, pero no tenían espíritu de victoria, ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, la verdad es que eso, sin embargo, la culpa no fue más de los políticos que de ellos, porque si conociendo este estado de ánimo, tenían que haberlos relevado. Claro. Eso lo dijo Cervera también cuando lo acusaron. ¿Por qué no me relevaron si yo ya había advertido claramente, bla, 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 ¿no? En fin. Es decir, estos tenían una conciencia excesivamente viva de la impreparación y de la falta de presupuestos con que afrontaban la lucha, y sobreestimaban, en cambio, la capacidad del adversario. Rodríguez, en su estudio, cita una carta muy reveladora en la que Cervera, ya en 1896, preveía su destino, comparándolo con el de otros generales y almirantes italianos, españoles, franceses e ingleses, que, según él, habrían servido de cabezas de turco para pagar responsabilidades ajenas. Pero aquellos mandos italianos, ingleses y demás habían fracasado ante fuerzas enemigas inferiores. El caso más indicativo había sido el del almirante inglés Matthews, que fue vencido en 1744 en el bloqueo de Tolón por la escuadra de Juan José Navarro, pese a la inferioridad numérica de los barcos españoles frente a los ingleses. Matthews fue sometido a juicio marcial, expulsado y deshonrado. Cervera parecía identificarse con Matthews y no con Navarro. O más con Matthews que con Navarro. Ya empezaba muy mal. Ya. Sí. Y peor le había ido al almirante Byng, inglés, por fracasar ante los franceses en Menorca en 1756. Fue condenado a muerte y ejecutado. Sí, para animar a los demás, como decía Voltaire. Cervera advirtió sin tapujos que solo esperaba la derrota en un enfrentamiento con USA, y propuso emplear la flota para defender la metrópoli desde Canarias. La solución realmente era absurda, porque entonces los sueños podían liquidar con mayor comodidad la resistencia en Cuba y volverse luego con todo su poder sobre España, aunque la verdad es que ya no les sería necesario, porque lo que querían era Cuba. Era Cuba, si se la dejaba así, sí. Claro.
Algún mayor sentido tenía su propuesta de Cervera de trasladar los barcos a Filipinas, donde allí conseguirían superioridad, y esto también lo sugirió Montojo, pero claro, a costa de perder Cuba y de desproteger las costas españolas. O sea que no era válido esa opción. No era... La guerra se decidió primero en Filipinas, el 1 de mayo, y finalmente en Santiago de Cuba, el 3 de julio. La flota de Montojo, que era inferior a la contraria de Dewey, pero no tan inferior como se ha dicho, lo de los barcos de madera es una leyenda, pues podía utilizar a su favor además las defensas costeras próximas a Manila, pero lo hicieron con poco acierto, ¿no? Dewey partió de Hong Kong, donde se benefició de una ayuda inglesa indisimulada, pero tenía que jugárselo todo a una carta, pues por falta de bases, si fuera derrotado o simplemente fracasara en Filipinas, pues se habría quedado fuera de juego. Otro factor, ¿no? Bueno, luego hablaremos también de más cosas, ¿no? Pero para fortuna de Dewey, Montojo no supo aprovechar sus ventajas. Hubo de perder tiempo lidiando con los mandos de infantería, había rivalidades entre la Marina y el Ejército, y cometió serios errores defensivos, dispersando la no mucha artillería disponible en tierra. Al llegar la escuadra useña a Cavite, en la entrada de la bahía de Manila, el 1 de mayo, como dije, se produjo un intenso intercambio de cañonazos durante 2 horas. Los useños llevaron la mejor parte, pero sin lograr hundir un solo barco español, y recibiendo en cambio un enérgico fuego de respuesta. Muy preocupado por la difícil situación y con peligro de agotar sus municiones, Dewey dio orden de retirada. Y entonces Montojo, dándose por vencido, abandonó la lucha, o sea, los dos se dieron por vencidos en ese momento, abandonó la lucha y marchó a Manila, desmoralizando a los suyos. Quedaron a su suerte algunos barcos donde los incendios se propagaron hasta hacer estallar la Santa Bárbara. Dewey, el almirante useño, animado por el espectáculo, hizo un segundo intento, y entonces su flota pudo tirar prácticamente al blanco contra la española, que ya desorganizada y desanimada, pues apenas... Esa primera batalla la habían ganado los españoles y... No habían ganado, habían quedado casi empatados, por así decir, ¿no? Es decir, los useños podían haberse quedado sin municiones, vamos, es lo que temía Dewey, y entonces tendrían que irse de nuevo a Hong Kong, sin más, ¿no? Porque no tenían ninguna otra base. Pero ocurrió eso, o sea, Montojo se dio por vencido el primero, sin más, y vamos... Y retiró la flota en desbandada. Y su imprevisión pues llegó al extremo de rendir el arsenal intacto, con lo cual proporcionaba a su enemigo una base para ulteriores operaciones. En el telegrama a Madrid señaló Montojo: «Ha sido un desastre que lamento profundamente. Lo presentí y anuncié siempre por la falta absoluta de fuerzas y recursos. Desde luego, lo que no demostró es ser un hombre de recursos. No, demostró que tenía muy pocos recursos. ¿Sabemos cómo acabó Montojo luego a la vuelta a la península? Fue procesado, pero al final quedó en nada, igual que Cervera. Bien. Unos días antes, Cervera recibía la orden de marchar a Puerto Rico, una orden avalada por la mayoría de los almirantes consultados por el gobierno en Madrid. Cervera escribió amargamente: «Con la conciencia tranquila voy al sacrificio, sin explicarme el voto unánime de los generales de la Marina, que significa la desaprobación y censura de mis opiniones, lo cual implica la necesidad de que cualquiera de ellos me hubiese relevado». Tenía razón. No le faltaba razón, porque... si él no pensaba, no quería la victoria, se le tenía que haber relevado del cargo. Pero fue mantenido en su cargo. Estuvo tentado de dimitir, pero pensando en la probable desmoralización de sus subordinados, aceptó el destino. Destino que él mismo se estaba labrando. El Caribe se había convertido para entonces en un lago useño, dominado por las flotas de Schley, no sé cómo se pronuncia, y Samson, que bloqueaban y bombardeaban Cuba y Puerto Rico, aunque con malos resultados para ellas, y capturaban o hundían barcos. Cervera logró esquivar el bloqueo y fondeó en la bahía de Santiago, el 19 de mayo. La bahía era una auténtica encerrona. Solo tenía una estrecha salida por la que debían desfilar los barcos de uno en uno, con lo cual facilitaban su destrucción a un enemigo que estuviera apostado fuera, que evidentemente es lo que pasó. Además estaba en la zona más rebelde de la isla, la zona oriental. Varios subordinados instaron a Cervera a salir de tan peligroso lugar y marchar a La Habana, donde la base, las defensas y la seguridad del entorno eran mucho mejores.
Pero el almirante, de manera poco comprensible, se negó. Aún así, pasarían 10 días hasta que Sampson se percatase de su magnífica oportunidad y desplegase su escuadra en torno a la bahía, inmovilizando a la española. Un mes más tarde de la llegada de Cervera a Santiago, Washington decidía por fin atacar a fondo la isla mediante un desembarco, que resultó caótico. El 22 de junio fue en la parte oriental, que era la parte en donde tenía más apoyo de rebeldes. Sí, a ver, don Pío, acérquese un poquito el micrófono, me dicen en Sí. Vale, perfecto. Sí. Bueno, el desembarco tenía el objetivo de tomar la ciudad de Santiago, que era la capital de la región. Los desembarcados contaban con la importante ayuda, como digo, de los insurrectos, de los mambises, que eran muchos y buenos conocedores del terreno, aunque los suseños los despreciaban porque tenían una proporción alta de negros, ¿no? La historiografía cubana suele atribuir a la intervención useña el motivo de adelantarse a una victoria de los insurrectos y así impedir una efectiva independencia de la isla. Los españoles propusieron en vano a los insurrectos luchar juntos contra los invasores. En la negociación de la paz, USA no tomó en consideración a los rebeldes cubanos, de quienes había servido. Luego en Filipinas estalló una rebelión independentista que fue aplastada, ya veremos, en una guerra absolutamente despiadada, ¿no?, por los useños. Useños, sí. Una vez que los españoles habían... Es decir, que los rebeldes tenían... Hombre, no tenían... En aquel momento ya tenían algunas posibilidades de ganar incluso por sí solos, con sí. bastante tiempo, porque el gobierno español estaba prácticamente cediendo en todo, ¿no? Todo. Al revés que en la etapa anterior, que había conseguido dejar a los rebeldes muy apurados, ¿no? En minoría. Bien. En fin... Cervera, que quedó acorralado, pues propuso al parecer desembarcar la artillería y con ella mantener a distancia a Sampson, dejando en las naves los marineros indispensables para volarlas en último extremo y utilizar a los demás en socorro de Santiago. O bien, en otra versión, lo que quería era mantenerse pasivamente en el lugar hasta rendirse cuando Santiago capitulase por inanición. Pero el general Blanco, que era el que llevaba sobre el terreno la autoridad, ¿no?, le ordenó intentar una salida. Y el resultado es conocido. El 3 de julio, Cervera envió un buque a atacar al principal de Sampson con la esperanza de atraer sobre él el fuego enemigo y permitir a los demás escapar de la trampa. Pero no lo logró. Los barcos españoles fueron incendiados y destrozados uno tras otro, sin que el fuego de respuesta hiciera mella apenas en los acorazados contrarios. Los españoles solo pudieron embarrancar o destruir sus naves para impedir su captura. Habían tenido 350 bajas entre muertos y heridos, y un muerto y algunos heridos sus adversarios. La desproporción era enorme. Pero, sin embargo, estas desproporciones se dan, como ha observado Agustín Rodríguez, se han dado en otras muchas batallas navales. Por ejemplo, en la batalla entre las flotas china y rusa frente a la japonesa, pasó algo parecido. Y ello hizo este desequilibrio de bajas hizo creer en una escasa pericia de los vencidos. Sin embargo, una pequeña ventaja permitió a veces victorias aplastantes. En la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Coronel, en Chile, 5 cruceros alemanes de Graf von Spee, aprovechando la puesta de sol que dificultaba la visión al enemigo, hundieron 2 cruceros ingleses y dañaron otros 2, causándoles 1.650 muertos contra solo 2 heridos alemanes. Esto en las costas de Chile en la Primera Guerra Mundial. Sí. Poco después, en las Malvinas, una escuadra inglesa derrotó a la de von Spee, explotando la escasez de municiones y el menor calibre de la artillería alemana, ocasionándole 2.000 muertos con solo 9 bajas de los ingleses. La estaban esperando porque tenía que repostar, ¿no? Bien, en fin, a los pocos días Blanco rendía Santiago y el gobierno español se apresuraba a hacer gestiones de paz. En agosto comenzaron las conversaciones que concluyeron el 10 de diciembre con el vejatorio Tratado de París. España debió aceptar todas las condiciones del vencedor y perdió Cuba y Puerto Rico, las Filipinas y Guam. Otros archipiélagos del Pacífico, las Marianas, las Carolinas y Palaos, fueron cedidos a Alemania. Un desastre sin paliativos. Sin paliativos. En un solo año, en un solo ejercicio. Sí. Lo principal de la contienda
Bueno, ya veremos que no todo fue tan negro. Tan negro. Lo principal de la contienda había durado 3 meses, con solo unos centenares de caídos en combate y algunos miles por enfermedad, tanto por parte española como useña. Quizá la guerra era imposible de ganar para España, pero la manera como se desarrolló, sobre todo en el mar, resultó en extremo amarga. Cervera y Montojo habían planteado una lucha defensiva y sin acometividad contra la opinión de subordinados suyos, como los capitanes de navío Bustamante y Villamil, que ambos eran marinos muy expertos e inventores. Bustamante de una clase de mina, que eran unas minas bien diseñadas y habían funcionado en las pruebas, pero luego ni una sola estalló. La investigación subsiguiente no llegó a aclarar las causas. Rodríguez, el autor en que nos estamos basando, sugiere que podrían encontrarse en la diferencia entre el dinero presupuestado para ellas, 5 millones de pesetas, y el efectivamente consumido, 500.000. Claro, con ese presupuesto no se puede. Ese presupuesto pondrían pólvora mojada, vamos. O sea, estaban bien diseñadas, pero ya sabe yo lo que meterían allí, ¿no? Y en fin, esto por parte de Bustamante y Villamil es el inventor del destructor, un tipo de nave de aplicación extraordinaria en todas las flotas del mundo en el siglo XX. Es un invento español, sin embargo aquí a veces le llaman destroyer, como los ingleses. Cervera había desechado la idea de emplear la superior velocidad de sus navíos para hostigar la costa enemigo, empezando por Nueva York, en ataques y retiradas rápidos, así como la propuesta de abandonar Santiago antes de que se cerrase la trampa. Con esta estrategia tan errónea es complicado, sí, ¿no? Claro, porque era ya derrotista, entonces no tenía cometividad ninguna, ¿no? Ni podía sacar partido de sus ventajas, que también las tenía, ¿no? En fin, también rechazó la propuesta de abandonar Santiago antes de que se cerrase la trampa, o una vez en ella, de salir de noche y por sorpresa con los destructores para atacar a Samson y causarle el mayor estrago posible, facilitando luego la salida de la flota en distintas direcciones para dispersar al enemigo. Vamos a irnos a la publicidad, don Pío, y volvemos de inmediato con este interesantísimo capítulo sobre la guerra en Cuba, en Filipinas y Puerto Rico. Sí. Volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Comencemos pues los últimos 20 minutos. Luego recordáis que vamos a repetir la canción de la semana pasada que tanto gustó, los últimos de Filipinas, porque yo creo que viene muy a cuento con el episodio que hoy estamos tratando, don Pío. Claro, es que viene de la película aquella famosa, ¿no? Sí. Pues continuamos. Bueno, decíamos que Cervera había desoído las alternativas que se le proponían, bien sea de salir con los destructores, de salir de noche, etcétera, pero en cambio ordenó la salida por la mañana, sin la menor sorpresa, dejando todo el día de claridad al enemigo y enviando los barcos en una sola dirección, para que no se dispersaran para dispersar a los otros, ¿no? Por su parte, el general Weyler, del que ya hablamos la otra vez, había propuesto que tan pronto se declarase la guerra, las tropas españolas tomasen la iniciativa, desembarcando en Florida y avanzando sin pérdida de tiempo sobre la base de Tampa. Estas ideas fueron desechadas y la línea de acción seguida pues dio al enemigo las mejores oportunidades para sacar pleno partido de su superioridad material. Es que hay la sensación de que España o el almirantazgo o la marina se lo puso muy fácil a la flota enemiga, ¿no? Sí, no supo aprovechar sus ventajas y en cambio permitió que los otros aprovecharan a fondo las suyas. Después, Cervera y Montojo fueron sumariados, pero no hubo intención de llegar al fondo y superaron mal que bien la prueba. Cabe preguntarse, dados los precedentes de que hemos hablado, qué les habría ocurrido de haber sido almirantes británicos. El único consuelo moral fue el valor y estoicismo de los marinos frente a un destino tan aciago. Para USA se trató de una espléndida guerrita, como le llamaron. Y esta guerra la convirtió en una potencia con intereses mundiales, demostrando de paso, según decían, porque en ello estaba muy de acuerdo con Sabino Arana, aquí en España, demostrando la superioridad de la raza anglosajona sobre la decadente raza latina. Por otra parte, cabe pensar, si la victoria hubiera costado graves pérdidas a los useños,
posiblemente no se habrían animado a intervenir en Europa en la Primera Guerra Mundial, 19 años más tarde. Es muy posible. Claro, eso lo cambió todo. Claro. En cuanto a España, retener sus colonias habría sido un éxito envenenado, porque le habría llevado a desangrarse unos años más, provocando tensiones sociales crecientes en la propia España, ¿no? Y, en fin, esto son especulaciones, pero indicativas de los complicados caminos de la historia. O sea, España, de haber seguido en Cuba, habría seguido teniendo montones de muertos por enfermedades, habría gastado una cantidad enorme de dinero y al final seguramente no habría conseguido nada. La situación islamista por parte de los rebeldes o independentistas era compleja. Sí, esto ya dijimos que había sido un error de Cánovas, de mantenerse hasta la última peseta, el último hombre. Un error porque de haberle dado previamente la autonomía, esto se podía haber ido hasta una separación amistosa, poco a poco, porque realmente mantener un país, una potencia pequeña como era España, mantener a tanta distancia esas colonias, aunque Cuba se la consideraba como parte del territorio español, por muchas razones, pero es igual, en la práctica eran provincias de ultramar, se las denominaba. Sí. Ha habido... Parece que luego los cubanos como tal también salieron mal parados claro. con los suceños, igual que los filipinos, ¿no? Usted iba a comentar las matanzas. Bueno, mucho peor los filipinos. Los cubanos, pues se les reconoció una independencia que en realidad estaba tutelada y por supuesto, condicionada por USA, que además se quedó con la base de Guantánamo. Es como el Gibraltar cubano. Y esto es... para los cubanos tampoco fue una gran cosa. Además, las negociaciones al respecto se hicieron entre España y USA sin contar con los rebeldes, ¿no? Luego, ya hablaremos, cuando hablemos de los últimos de Filipinas, de lo que pasó allí con los cruceños, ¿no? Sí, la semana que viene yo creo que vamos a dedicarle un tercer capítulo a al desastre del 98. Sí, las consecuencias. Ha habido cierto consenso entre historiadores españoles en una interpretación de que Sagasta y su gobierno, Sagasta era el sucesor de Cánovas. Después del asesinato de Cánovas, pues que Sagasta optaron por una guerra que sabían perdida para evitar el descrédito y el probable hundimiento del régimen español ante el rechazo del pueblo y del ejército a una rendición sin lucha. La Marina habría también otra posibilidad, habría sido dar unilateralmente la independencia a Cuba, pero eso habría equivalido a una rendición, solo que ante un enemigo muy inferior, como eran los rebeldes, ¿no? La Marina había sido mandada deliberadamente, según esta interpretación, había sido mandada al fracaso para terminar cuanto antes una empresa inútil. Algo semejante dijeron por entonces varios militares, como Concas, un subordinado de Cervera y muy partidario de Cervera. Según él, los marinos tenían el convencimiento de que el gobierno de Madrid tenía el determinado propósito de que la escuadra fuese destruida lo antes posible para hallar un medio de llegar rápidamente a la paz. Pero son especulaciones, ¿no? Sí, esto lo indica convincentemente Rodríguez, pues se trata de una típica racionalización a posteriori, que es poco acorde con los hechos. Renunciar sin lucha a una posesión como Cuba, tan ligada económica y sentimentalmente a España, máxime, tras el duro esfuerzo anterior por conservarla, habría resultado intolerable, no solo para el pueblo, presuntamente desinformado, sino también para el gobierno. Por otra parte, la actividad política de los jefes de la escuadra de Cervera antes y después del desastre, y preferentemente en las propias filas del Partido Liberal, confirma la impresión de que sus críticas posteriores buscaban salvar sus propias responsabilidades o a la Armada como institución, más bien que clarificar los hechos. Se trató... En fin, tampoco tiene mucho sentido el reproche a la prensa y a los políticos por excitar a las masas, porque lo mismo hacían los suseños, y nada más normal que procurasen animar el espíritu de lucha y no deprimirlo, claro. Aparte de que la inferioridad bélica española distaba mucho de ser tan completa como después se dijo. Y en fin, la guerra se libró en el mar, no por una decisión deliberada del gobierno de acabar cuanto antes, sino porque simplemente lo imponía la situación estratégica. Era lo que tocaba. No había otra posibilidad. Claro. Vista la cuestión en perspectiva, la derrota parece la salida más probable, aunque de ningún modo segura,
Y el mero hecho de que España poseyera una flota bastante fuerte y moderna desmiente las acusaciones posteriores de desidia e ineptitud insondables que achacaban al régimen de la Restauración. Siempre se decía que el ejército español fue ahí pues con sombreros de paja, mal preparados, con mal armamento. En muchos aspectos estaban mejor preparados que el los luseños, claro. Tenía y más el marino experiencia. español mucha más experiencia también. También. En fin, aparte de eso, en combates menores de que hablaremos, los barcos suseños, pese a su abrumadora superioridad, solo, dice Rodríguez, solo registraron dudosos triunfos y hasta fracasos, al enfrentarse a mandos más decididos y tenaces que Cervera o Montojo. El Servicio de Inteligencia español mostró notable efectividad y audacia, suministrando buenas informaciones a Madrid y distrayendo fuerzas adversarias, y no faltaron algunas gestas como la de los últimos de Filipinas. En realidad, España estaba simplemente en recuperación después de muchos decenios de decadencia. Para los partidos enemigos de la Restauración, del liberalismo y de la propia unidad española, pues fue una ocasión el aprovechar el desastre para cargar las tintas, ennegrecer los hechos y crear una sensación de fracaso colectivo, fortaleciéndose de paso ellos mismos, esos partidos, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos otros aspectos, porque que vamos de tiempo. Nos quedan 5 minutos para poner la canción. Bien, bueno. Parece, bueno, hubo otro episodio significativo, fue el sabotaje por los británicos a la escuadra española de reserva, mandada a Filipinas con el almirante Cámara, que era un almirante muy capaz, después de la caída de Manila. Tenían que pasar por el canal de Suez, y prácticamente tanto el canal como Egipto estaban en manos de Inglaterra, pero oficialmente dependía aún de Turquía. Había un Khedive que era el que representaba los intereses, la soberanía teórica de Turquía, ¿no? El cónsul luseño se entendió muy bien con los ingleses para impedir el paso de la escuadra al Índico, y le impidieron aprovisionarse de carbón, y achacando las dificultades a decisiones del turco, que no era cierto. Con tales dilaciones, cuando por fin la escuadra de Cámara llegó al Mar Rojo el 7 de julio, recibió la orden de volver a España, pues entre tanto ya había sido destruida la escuadra de Cervera. La escuadra de Cervera, es decir, que los refuerzos no pudieron llegar. Eso es, claro. Luego hubo acciones menores en las que los españoles llevaron las de ganar, como en Cárdenas, un pequeño puerto cercano a La Habana, donde los ataques de los barcos suseños fueron desbaratados por fuerzas muy inferiores españolas en mayo. O la campaña naval de Manzanillo, en el sur de la isla, donde una pequeña flotilla española venció 2 veces a fuerzas suseñas de bloqueo muy superiores, obligándolas luego a mantenerse a distancia, y después sostuvieron la lucha en tierra, acosados desde el mar por los suseños y por tierra por los mambises, hasta que la definitiva capitulación de Madrid. Esta, la de Manzanillo, fue la tercera campaña en importancia después de las de Cavite y Santiago, ¿no? Y Agustín Rodríguez se sorprende de que no se le haya dado más resonancia posterior. Dice, probablemente porque los hechos ponían de relieve demasiado claramente lo que pudo hacerse en otros casos y no se hizo. Es decir, vine a decir que se podía haber hecho bastante más. Sí. Hubo otras escaramuzas enfrentando cañoneros españoles con los buques suseños. La mayor parte resultaron indecisos, otros afortunados y algunos adversos, claro. Hubo un intento también de llevar la escuadra de reserva, la que sabotearon los ingleses en Suez antes, ¿no?, de llevarla a la costa atlántica de USA para cortar su tráfico comercial y cañonear sus puertos y obligar a dispersarse a la escuadra que bloqueaba Santiago. La operación contaba además con una excelente red de espionaje desde Montreal y desde las Bermudas, con agentes en USA, incluyendo miembros del ejército useño de desembarco y otros militares useños. Ya antes se había montado, esto partía ya de una red de espionaje anterior para vigilar las actividades de los rebeldes cubanos en USA, ¿no? Durante la guerra, la red, que fue dirigida por el teniente de navío Ramón Carranza y un diplomático que se llama Juan Dubosc, pues estuvo enviando información sobre los planes enemigos. El contraespionaje useño consiguió que los ingleses los expulsasen de las Bermudas, pero Carranza, disfrazado, pasó a Canadá, cruzó hasta Vancouver con propósito de conseguir un barco y emprender acciones de corso en el Pacífico, ¿no? No pudo realizar su proyecto, pero consiguió mantener entretenidos 2 cruceros useños que estaban preocupados por rumores sobre los planes de Carranza. Este era un personaje muy competente y muy
muy valeroso, ¿no? En cuanto a la operación Useña de desembarco para conquistar Santiago, que el 24 de junio resultó caótica, ¿no? Hubo dos episodios conocidos, uno en el Caney, en el que poco más de 500 hombres españoles, aunque tuvieron que retirarse, ¿no? Pues ocasionaron a los o sea, tenían, digamos que tuvieron, digamos que consiguieron retener a unas fuerzas muy superiores, aunque tuvieron que retirarse, y causándole muchas más bajas que las que tuvieron los españoles, ¿no? Y en Lomas de San Juan los useños tuvieron 142 muertos y más de 1000 heridos. Tenían superioridad absoluta, además con 5000 rebeldes cubanos. Y entre el Caney y San Juan, los españoles tuvieron 94 muertos y 376 heridos. Y habían logrado desviar de su objetivo principal a unos 7000 useños, sufriendo menos bajas que las causadas, ¿no? Con estas cosas los useños estuvieron a punto de retirarse. Ocurrió también una columna llamada de Escario, por el jefe, que fue a reforzar la guarnición de Santiago, pero fue hostigada por los mambises de tal manera que cuando llegó ya la escuadra de Cervera había sido destruida. Si hubiera llegado un poco antes, posiblemente hubieran cambiado todo. Y luego tenemos los últimos de Filipinas, los defensores de Valer. Fueron unos 50 hombres en una posición casi imposible, asediados por 800 filipinos, dotados de alguna artillería, y estuvieron allí durante prácticamente un año. Intentaron salidas, en fin, fue una resistencia muy activa, ¿no? Precisamente un crucero useño, el Yorktown, realizó un intento de rescatar a los españoles, pero su fuerza de desembarco fue rechazada con fuertes pérdidas por los filipinos. Y... Bueno, pues si le parece, vamos aprovechando que está hablando de los últimos de filipinos, podría hacer algún... Un breve comentario más que señala Rodríguez. Dice, tales hechos, si es que son recordados, solo provocan hoy en algunos una imagen de celuloide rancio. La gesta del Álamo apenas resistió unos pocos días al ejército mexicano. La gran fiesta tradicional de la Legión extranjera francesa, el Día de Camerone, celebra la resistencia de 62 hombres durante unas horas antes de ser aniquilados por la caballería mexicana. Es decir, que no todo fue nefasto. Creo que lo principal, lo más lamentable, fue unos mandos que estaban convencidos de la derrota y que iban derrotistas y que hicieron casi todo lo posible para que eso se cumpliera. Para que se cumpliera, claro. Pues vamos a escuchar la canción Los últimos de Filipinas, que yo creo que, como dijimos la semana pasada, nos evoca a otro tiempo. Y aunque sirva de pequeño homenaje a aquellos españoles que dejaron su vida tanto en Cuba como en Filipinas, ¿no? Es decir, sí, porque verdaderamente hay que... En fin, estas cosas no se trata de crear una patriotería barata ni nada por el estilo, pero son hechos reales, no son inventos para halagarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, siendo así, y como otros países y otros ejércitos tienen también sus gestas, pues bueno, esto conviene recordarlo. Pues vamos a escuchar. Pidiendo que no te alejes más. Cada vez el viento pasa y se lleva una flor. Pienso que nunca volverás, mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y yo sobro, porque en mi canción se siente sin cesar latiendo, mi
vida pidiendo que no te alejes más. Bueno, don Pío, la canción, la verdad, yo se lo dije la semana pasada, para mí es de mis favoritas y es verdad que me emociona, me emociona. Pues la próxima semana acabamos esta trilogía sobre el desastre del 98. Eso es, Sí, viendo tiempo. sus consecuencias en España, que eso sí que fue una cosa tremenda. hemos Las estado- llegan hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo llegan con plena fuerza. Pues hemos hablado de los orígenes hace una semana, hoy Sí. hemos hablado de las acciones militares. las acciones militares y la próxima semana vamos a hablar de las consecuencias en la Sí. metrópoli, en España. Exactamente. Que como usted bien dice, llegan hasta este momento. Como siempre, un placer, don Pío. La próxima semana Igualmente. espero que nos veamos por aquí, Dios mediante. Hasta Y a la todos próxima. ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa.